El pecado nos invita a engrandecernos para vernos más grande de lo que realmente somos, pero hay un gran problema. Lo vimos en el Edén y vemos las horribles consecuencias por el pecado, o hasta hoy podemos experimentar esas consecuencias. Pero el problema es que Dios aborrece al orgulloso. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y esta es nuestra segunda parada en nuestro recorrido Jóvenes en Busca de Dios. Estamos emprendiendo este recorrido por los capítulos del libro que lleva el mismo nombre, En Busca de Dios, con el propósito de descubrir cómo luce una relación genuina con el Señor. Y hoy, imaginémonos que vamos en nuestro autobús y que nos tenemos que detener en esos puntos de inspección que encontramos a veces en la carretera, porque vamos a hablar de una tendencia pecaminosa que es difícil de identificar: el orgullo. No sé qué viene a tu mente cuando piensas en esa palabra, en ese concepto. Y le pregunté a la Real Académica, ¿qué crees acerca del orgullo? Y bueno, ellos dicen que es como ese sentimiento de satisfacción por los logros alcanzados, por tus propias capacidades o tus propios méritos. También lo describe como esa arrogancia, vanidad, ese exceso de amor propio que suele conllevar sentimientos de superioridad. Otros dicen que el orgullo es como esa soberbia, esa altivez de nosotros creernos quizás más de lo que realmente somos. Pero la verdad es que si nosotros vamos allá afuera y le preguntamos a nuestra sociedad ¿cómo puede definir el orgullo?, nos podemos dar cuenta que ellos quieren darle un nuevo significado también. Porque hoy en día se habla del orgullo cuando se aplaude que alguien vaya en contra de lo establecido por Dios, o se le llama orgullo a lo que Dios claramente ha llamado pecado. Y sin lugar a dudas, en este chequeo, en esta inspección, probablemente ninguna de nosotras vamos a pasar la prueba, porque todos los seres humanos luchamos con el orgullo, pero hay que reconocer que la juventud, la inmadurez, la falta de experiencia que caracteriza la edad en la que te encuentras te puede hacer más propensa para caer en esa trampa. Yo no creo que haya frase más dulce en la boca de una adolescente o de una joven que no, tú no entiendes, yo sé lo que estoy haciendo. Esa es la edad en la que probablemente tenemos un concepto más elevado de nosotras mismas. No damos bienvenida al consejo de las personas experimentadas. ¿Por qué? Porque creemos que sabemos todas las cosas cuando realmente no es así. Y cuando vamos a la palabra de Dios para preguntarle ¿cómo luce el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Lo que vemos ahí es cómo el orgullo nos ciega y nos impide ver cuál es nuestra condición real ante Dios. Es eso que nos hace vernos a nosotras mismas con un concepto más alto del que deberíamos tener, y nada puede ser más fatal para tu corazón, para mi corazón, que el orgullo. ¿Tú recuerdas la mentira que el enemigo le dijo a Eva en el Edén, en Génesis 3:5? Básicamente, él le dijo, si ustedes desobedecen, si ustedes rompen las reglas, en realidad Dios los tiene engañados a ustedes. Ustedes serán como Dios. De repente, el enemigo insertó en el corazón de la mujer la idea de que ella podía ser más de lo que realmente era. Y eso era una mentira. El pecado nos invita a engrandecernos para vernos más grande de lo que realmente somos. Pero hay un gran problema. Lo vimos en el Edén y vemos las horribles consecuencias por el pecado, o hasta hoy podemos experimentar esas consecuencias. Pero el problema es que Dios aborrece al orgulloso. Míralo en Proverbios 6, en el versículo 16, que dice, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. La número 1, ¿sabes cuál es? Los ojos soberbios. Esa mirada orgullosa, altanera. Y si tú quieres saber cuáles son los demás, dirígete a Proverbios 6 y léelos ahí para que veas
qué horrible, o sea, ¿con qué compara Dios el orgullo y las cosas que Él detesta? También en Proverbios 8, en el versículo 13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. O sea, no es que Dios lo tolera, es que Dios está en contra del orgullo y de toda manifestación de orgullo, de arrogancia. Dice Proverbios 16, versículo 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. O sea, no hay forma alguna que podamos ver que a una persona orgullosa le vaya bien, porque detrás de el orgullo está la destrucción. Y si tenemos arrogancia de espíritu, estamos a ley de que nos caigamos en cualquier momento, porque Dios aborrece al orgulloso. También en el versículo 5 de ese primer capítulo 16 en Proverbios dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. O sea que esto del orgullo no es poca cosa. Si estás hoy en busca de Dios, puedes estar segura que simplemente estás saliendo al encuentro porque Dios es quien te ha buscado primero. Entonces, si realmente anhelas una relación auténtica, genuina con el Señor, lo primero que tienes que identificar es si hay algún orgullo escondido en tu corazón del cual necesites arrepentirte. Y a lo mejor estás escuchando todo esto y dices, no, eso no es para mí, yo no soy orgullosa. Bueno, pues yo quiero hacerte un examen a tu orgullo. Por eso te dije que esta parada en este recorrido es como un punto de inspección, porque quiero hacerte algunas preguntas que pueden ayudarte a identificar si realmente el orgullo está presente en tu vida, en tu corazón. Y estas preguntas son de Nancy DeMoss Wolgemuth y estoy segura que te ayudarán a identificarlo. Bueno, me ayudaron muchísimo a mí al punto de llevarme al arrepentimiento delante de Dios. ¿Estás lista? Aquí van. ¿Te ves a ti misma como una persona más espiritual que tus amigas, tus hermanas de la iglesia? ¿Encuentras con facilidad las faltas de los demás? ¿Tienes una lengua cortante y crítica? ¿Siempre tienes una opinión acerca de todo lo que se está hablando? ¿Corriges y criticas frecuentemente a tus amigos o a las personas que están en posiciones de liderazgo, como tus maestros en la escuela o quizás tus líderes en la iglesia, tus pastores? ¿Le dedicas un tiempo excesivo al esfuerzo por mantener tu apariencia física, tu cabello, maquillaje, ropa, peso? ¿Eres motivada por el reconocimiento, la aprobación, la aceptación, al punto de que eres capaz de hacer cualquier cosa para recibir el aplauso de los demás? ¿Eres argumentativa o te gusta discutir? ¿Tienes una opinión de todo el tiempo y las personas que están a tu alrededor reconocen que no puedes callarte porque hablas muchísimo? ¿Siempre piensas que tu forma de hacer las cosas es la forma correcta? ¿Es la única forma de hacerlo o la mejor forma? Siempre estás diciéndole a las personas cómo es que tienen que hacerlo para que sea mejor. ¿Tienes un espíritu sensible? ¿Te ofendes fácilmente? ¿Te hieren los sentimientos con mucha facilidad? ¿O tú pretendes ser lo que no eres? ¿Tratas de dar una mejor impresión de ti misma más allá de lo que es real, de lo verdadero? Algo más fácil quizás para identificarlo es, se sorprenderían las personas de la iglesia si supieran cómo realmente eres en tu casa o en la escuela. ¿Te cuesta admitir que estás equivocada? No dices lo siento con frecuencia. No pides perdón con frecuencia. ¿Te cuesta confesar tus pecados a Dios o a otros? Cuando te toca hablar de tus pecados, hablas de manera general, pero no eres específica acerca de cómo pecaste. ¿Tienes dificultad para compartir con otros tu verdadera necesidad y tus luchas? O quizás eres excesivamente tímida al punto de que prefieres no hacer nada para no hacer el ridículo. Te pones a la defensiva cuando eres criticada, eres corregida, eres amonestada. O eres una persona perfeccionista, te impacientas con las personas que no son como tú. Interrumpes a las personas frecuentemente cuando están hablando. Cuando estás escuchando a alguien, en lugar de escuchar lo que tienen que decir,
Estás pensando en alguna historia increíble y fantástica que vas a contar para luego traer la atención hacia ti. Te quejas con frecuencia de todo, de lo que sea, del clima, de tu salud, de tus circunstancias, de la iglesia, de la escuela, de los maestros. Hablas mucho acerca de ti misma. Te preocupa increíblemente lo que otros piensen de ti. Te preocupas demasiado por tu reputación, por lo que van a decir de tu mamá, de tu familia. Eres descuidada en la oración y en la meditación de la palabra. No recuerdas la última vez que abriste tu Biblia u oraste por ti misma. Evitas participar en ciertos eventos porque tienes miedo a ser avergonzada o lucir tonta. Te sientes incómoda invitando a gente a tu casa porque piensas que no es lo suficientemente bonita o que tu familia no es lo suficientemente especial para que los demás se impresionen. Te da vergüenza. Y finalmente, estás ahí pensando a qué persona le aplicarían estas preguntas o quizás te sientes muy bien porque piensas que ninguna de estas cosas te aplican a ti. Bueno, si respondiste que sí a cualquiera de esas preguntas, es muy probable que el orgullo se esté escondiendo en tu corazón, llevándote a poner la atención hacia ti misma en lugar de apuntar a los demás, a Dios. Pero hay una verdad que explota la burbuja del orgullo y es que Dios es santo. Y probablemente te puedes estar preguntando qué tiene que ver el hecho de que Dios es santo y cómo eso puede resolver mi problema, mi pecado del orgullo. Bueno, lo que sucede es que lo contrario al orgullo es que la humildad es reconocernos pecadores delante de un Dios que es santo, perfecto, glorioso, majestuoso, digno de toda gloria, de todo reconocimiento. Si Dios es santo, entonces ¿de qué puede enorgullecerse un pecador delante de Dios? De absolutamente nada. Nuestro orgullo es una evidencia de que no tenemos claridad de la santidad de Dios, de cuán majestuoso es Él, de cuán grandioso, cuán glorioso, de que solamente Él es digno de gloria, pero tampoco tenemos una idea clara de la magnitud y lo gigantesco de nuestro pecado, el pecado que mora en nosotros. Y alguien que entendió eso muy claro fue Isaías, cuando él pudo contemplar la grandeza, la santidad de Dios y al mismo tiempo eso lo ayudó a mirarse a sí mismo y a verse como un pecador, lo que era, lo que eres y lo que yo soy también. En Isaías 6, a partir del versículo 1, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y mira cuál fue la reacción ante ese momento en el que él contempló la santidad y la gloria de Dios. Dice: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Mira, cuando nosotras apreciamos y comprendemos o comenzamos a comprender la santidad de Dios, reconocemos que Él es demasiado alto, Él es demasiado sublime, Él es el que es digno de toda gloria y nosotras solamente somos pecadoras. Vemos la santidad de Dios de una manera gigantesca y miramos nuestro pecado de una manera grotesca. Ahí es cuando nosotras nos damos cuenta de que no tenemos nada de qué enorgullecernos, nada de qué jactarnos o hacernos quizás sentir importantes. Nos humillamos simplemente para confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Y la buena noticia que tengo para ti
Y para mí, cada día cuando veo mi pecado y me siento como asqueada por lo que veo allí a la luz de la santidad de Dios, es que cuando el corazón orgulloso da una vuelta en U hacia el camino de la humildad, Dios nos recibe. Su gracia nos alcanza. O sea, nosotras necesitamos ahí encontrar ese favor inmerecido y solamente lo podemos encontrar en la persona de Jesús. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que no sé cómo quedaste en ese examen a tu orgullo, pero yo quiero decirte que hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con ese pecado tuyo y mío en la cruz. Él fue humilde, completamente humilde, siendo Él digno de toda gloria. Él se despojó. Él puso todo eso a un lado para venir a servirte a ti y a mí y lo hizo perfectamente en nuestro lugar. Ahora nosotras, estos corazones orgullosos, altivos, que siempre quieren traer las luces a sí mismas y que creen que siempre tienen la razón, nosotras podemos caminar a la cruz para arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra mirada en el que es humilde completamente, Jesús, y recibir una transformación. Si nosotras estamos en busca de Dios, porque Él comenzó la búsqueda y nosotras estamos respondiendo a su llamado, entonces el requisito es que nos humillemos completamente delante de Él. Y bueno, antes de irnos, quiero dejarte con dos cosas. Primero, con el testimonio de Sophie, una joven a la que Dios aplastó su orgullo. Yo estoy segura de que te vas a identificar y serás animada al escuchar su testimonio. Y segundo, es animarte a que tú medites en la santidad de Dios, en su grandeza, de manera que puedas postrarte como Isaías lo dijo, diciendo, Señor, tú eres alto, sublime, santo y yo soy una pecadora. Así que te animo a que medites en el Salmo 8, en Isaías 57:15 y Filipenses 2, de los versículos 5 al 11. Así que Dios te bendiga. Volveremos a escucharnos la próxima semana y aquí te dejo con Sofía. Mi nombre es Sofía y me gustaría poder platicarte de cómo el Señor ha sido bueno al humillarme y al mostrarme el pecado que hay en mi corazón, y en su misericordia guiarme al arrepentimiento para irme transformando cada día más. Cuando me gradué de la universidad estaba muy contenta y estaba muy agradecida con el Señor porque me había permitido terminar esa etapa y porque había visto su fidelidad proveyendo para cada necesidad. Y ahora llegaba el tiempo de empezar a trabajar y el Señor había provisto que pudiera entrar en una institución de salud reconocida en mi país y en la que yo quería entrar, que podía ahí especializarme en un área que yo había estado deseando. Cuando empecé a hacer la solicitud me dijeron que no podía entrar en el puesto que yo quería, para el que había estudiado, porque mi título se encontraba en trámite, todavía no me llegaba y ellos lo necesitaban físicamente. Entonces me ofrecieron entrar en un puesto completamente diferente a mi carrera, mientras yo cumplía cierto proceso y ya después poder solicitar el cambio hacia donde yo quería estar. Y la verdad es que era algo que a mí me incomodaba porque ese puesto no pedía muchos requisitos. La verdad es que era algo muy básico y era un puesto que muchas veces era menospreciado. Entonces la verdad es que yo misma lo menospreciaba y yo me sentía incómoda con eso, porque yo decía, es que como si yo estudié para otra cosa me van a tratar de esta forma. Y era mi orgullo el que estaba siendo ahí señalado y estaba siendo herido. Pero era el Señor quien había permitido la situación para trabajar conmigo. Y el proceso se tuvo que alargar porque comenzó la pandemia y tuve que trabajar mucho más de lo que yo había esperado. Pero el Señor trabajó en mí y en mi corazón, mostrándome el orgullo y humillándome. Y en su misericordia Él ha ido haciendo la obra. Y he podido decir que tal vez no he crecido tanto a nivel profesional como yo deseaba, pero he crecido en mi carácter. El Señor ha ido moldeando mi carácter y me ha enseñado a servir. Y he podido disfrutar estar en ese puesto
sirviendo a otros y no esperando ser reconocida, sino hacerlo para el Señor, así como en Filipenses nos dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que te animo a que cuando el Señor muestre el pecado que hay en ti, puedas dar gracias, porque eso es una gracia del Señor haciéndolo, y puedas humillarte, porque como dice su palabra, Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces humillémonos delante de Él y dejemos que Él trabaje en nosotros, porque ese es un mayor tesoro que lo que podamos atesorar o apreciar en el orgullo. Dejemos a un lado el orgullo y dejemos que el Señor trabaje en nosotros y humillémonos delante de Él. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.